continuación. Cuando hace algunos años estudié las elecciones que condujeron a cambios mayores en los paradigmas de políticas con la llegada al poder de la socialdemocracia a Suecia en 1932 y del neoliberalismo en el Reino Unido y los Estados Unidos entre 1979 y 1980, creí que una condición necesaria para que los votantes dieran su apoyo a un partido que proponía algo sin precedente era que ese partido contara en su haber con antecedentes de responsabilidad de haber ocupado cargos en el pasado y de haber actuado como todos los demás partidos cuando eran gobierno. Przeworski, 2014. Sin embargo, las victorias de Bolsonaro y Trump dejaron en evidencia que cuando los votantes están desesperados, como los enfermos terminales de cáncer, dispuestos a buscar cualquier remedio, se aferran a cualquier soga que les lancen, incluso las ofrecidas por charlatanes que venden soluciones milagrosas. Como le dijo un conductor de taxi de Río de Janeiro a un entrevistador: uno ve esta decadencia, esta crisis moral, estos políticos que roban y no hacen nada por nosotros. Busco votar a alguien totalmente nuevo. Cuando las personas no tienen nada que perder, se aferran a todo tipo de engaños, como curar enfermedades aplicando queso u obtener oro con metales básicos, como sucedió en la Alemania de Weimar. Traer nuevamente al país los puestos de trabajo. El eslogan de campaña de Trump no fue más que eso. También lo fue el gobierno limpio, trabajos y armas de Bolsonaro. También expulsar a los inmigrantes, el grito de guerra de los partidos europeos de extrema derecha. Esto es lo que no anticipé cuando creí que sus victorias eran impensables. La búsqueda de soluciones mágicas no es la única reacción posible ante el descontento con las instituciones representativas tradicionales. La otra es el llamado de la democracia directa. El populismo tiene una. La otra es el llamado a la democracia directa. El populismo tiene al menos dos variantes: participativa y delegativa. El populismo participativo es la demanda de autogobierno. El populismo delegativo es la demanda de ser gobernado bien por otros. En tanto fenómeno político, la primera variante es saludable, pero inconsecuente, mientras que la segunda es peligrosa para la democracia. El populismo participativo tiene sus raíces en Rousseau, quien creía que el pueblo, en ese singular tan característico del siglo XVIII, debía gobernarse a sí mismo. La agenda del populismo participativo consiste en reformas institucionales que darían más potencia a la voz del pueblo. Algunas propuestas retoman las demandas de los
antifederalistas estadounidenses, expresadas ya en 1789, mandatos breves, limitación de los periodos en los cargos, revocación de mandatos, reducción de las dietas de los legisladores y limitaciones a la circulación entre los sectores público y privado. La innovación introducida por Brasil que concitó atención mundial fue la elaboración participativa del presupuesto. En los Estados Unidos, las medidas obvias serían elección presidencial directa y delegación del trazado de los distritos electorales, actualmente en manos de las legislaturas de los estados, a organismos independientes. En Europa, las propuestas van desde las más tontas, tales como la democracia por encuestas, defendida por el partido Cinque Stelle de Italia, a otras que promueven mayor recurso a los referendos por iniciativa popular, pasando por la convocatoria para legislaturas seleccionada al azar, cuerpos formados por ciudadanos elegidos aleatoriamente que analicen determinadas propuestas legislativas sin tener la potestad de aprobar leyes. De especial interés es una propuesta que surgió durante las últimas elecciones celebradas en Francia, según la cual los votantes podrían votar por ninguno de los anteriores, voto en blanco, y en caso de que esos votos lograran una mayoría relativa, se debería convocar a una nueva elección en la que no podrían participar ninguno de los candidatos que se hubieran presentado en el comicio previo. Cabe preguntarse a qué habría dado lugar tal mecanismo en las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. Con toda probabilidad, ni Trump ni Clinton. No obstante, por justificada que sea la satisfacción populista con las instituciones representativas vigentes y por saludables que puedan ser las diferentes formas de democracia directa, ninguna de esas medidas es más que un paliativo. Pueden restaurar cierta confianza en las instituciones democráticas, pero se lanzan contra lo ineludible, el mero hecho de que cada uno de nosotros debe ser gobernado por otra persona y que ser el gobernado implica políticas y ley que a algunas personas no les agradan. Algunas personas están disconformes con cualquier decisión, aun si se tomaran con la participación completa, igualitaria y efectiva de los ciudadanos. No existe cosa tal como gente o pueblo en singular. A la gente en plural tiene diferentes intereses, valores y normas. Es más, cabe preguntarse si es verdad que las personas quieren gobernarse. Algunas, sin duda, sí, pues de otro modo no existirían los políticos. Pero ocurre lo mismo
con la mayoría o incluso con muchos. La alternativa a gobernarnos es ser gobernados por otros, pero ser bien gobernados. Como es evidente, lo que es bueno para algunos puede no serlo para otros. Ese es el motivo por el cual la democracia procesa los conflictos mediante variaciones en el gobierno de la mayoría. El populismo delegativo se comprende mejor dentro del marco de la concepción de la democracia ofrecida por Schumpeter, 1942. Los gobiernos son seleccionados por una mayoría que delega la toma de decisiones en ese gobierno y permanece pasiva en los periodos entre elecciones. En las elecciones, las personas y los pueblos, ahora en plural, son omnipotentes. Entre elecciones son impotentes. Y así es como muchos teóricos de la democracia consideraron que debía ser. Si bien O'Donnell, 1994, diagnosticó erradamente esta reducción de la política a las elecciones como una patología latinoamericana, democracia delegativa para Madison, esa era la manera en la que el gobierno representativo debía funcionar. El pueblo no debe tener rol alguno en lo que respecta a gobernar. Lippmann, 1956, insistió en que el deber de los ciudadanos es definir quién ocupa el cargo y no dirigir a quien lo ocupe. Schumpeter, 1942, advirtió a los votantes que deben comprender que una vez que eligieron a un individuo